Gareth llevó a Hakan y Tulán a los aposentos de Gilai, expresando su sorpresa ante el hecho de que su hermano le ocultara algo. Mencionó que nunca había podido ver el interior desde que Gilai se había dado cuenta de que lo vigilaba. Hakan y Tulán le preguntaron si tenía pruebas que respaldaran el uso de los aposentos por parte de Gilai. Ella respondió afirmando que también habría tomado medidas para negarlo si estuviera en el lugar de su hermano. Al entrar en la habitación de Gilai, Hakan se preguntaba cómo había podido ser tan ignorante de sus actividades dentro del palacio. Aunque no entendía las verdaderas intenciones de Gareth, no dudaba de que ese lugar, dedicado a la práctica de la magia negra, fuera utilizado por Gilai. Confrontado con esta realidad, Hakan tomó la decisión de capturar a Gilai de inmediato y encarcelarlo. Sin embargo, Tulán, preocupado, interrogó al rey Hakan sobre la posibilidad de que Gareth hubiera delatado a su hermano para escapar de un castigo. El rey respondió que compartía esta preocupación, pero que no había ninguna evidencia de que Gareth estuviera usando ella misma la magia negra en esa habitación. Destacó la necesidad de esperar las revelaciones de Gilai antes de tomar medidas adicionales. Después de interrogar a Gilai, Tulán expresó sus dudas sobre la implicación de Gareth, señalando que Gilai no había mencionado su nombre y preguntándole a Hakan si estaba seguro de su papel en este asunto. Hakan replicó afirmando que estaba claro que Gareth estaba involucrada, pero que no podría obtener más información hasta que el prisionero hablara. Cambiando de tema, Tulán interrogó al rey sobre el desarrollo de la reunión. Hakan le aseguró que todo había ido bien y que había decidido enterrar al difunto rey antes en la tumba de Mesaluk. Tulán recordó que originalmente habían planeado hacerlo después del nacimiento del nuevo dragón. Hakan concedió, explicando que el niño crecía rápidamente, por lo que decidió proceder antes de estar más ocupado. Tulán destacó entonces la necesidad de mantener una separación entre el rey y Lucina durante algún tiempo. Interrogó a Hakan sobre la posible reacción de Lucina ante esta decisión. Hakan respondió a Tulán que aunque se ausentara por un tiempo, eso no cambiaría la situación. Le dijo que debía ir a ver a Lucina para informarle sobre las decisiones tomadas en el consejo y sobre el caso de Gilai. Preocupado por la reacción de Lucina ante la implicación de Gilai en la magia negra, Hakan se preguntaba si estaría conmocionada y si no debería quedarse a su lado en esos momentos. Al llegar a los aposentos de Lucina, tocó para anunciarse. Titi abrió la puerta e informó a Lucina sobre la visita del rey. Hakan preguntó qué estaban haciendo, y Lucina explicó que estaba aprendiendo a escribir con Titi. Hakan se acercó a ella y le anunció que Gilai era el culpable en el incidente de magia negra en su contra, y que Gilai mismo lo había admitido. Lucina pareció triste y admitió que había confiado en Gilai, pero al darse cuenta de que les quería hacer daño, a ella y a Hakan, Hakan abrazó a Lucina y le aconsejó que no se preocupara demasiado por todo eso. Lucina expresó su satisfacción de que Hakan le hubiera hablado de ello. Sin embargo, notó un cambio en la expresión de Hakan y le preguntó si había algo más que quisiera decirle. Hakan confió en su deseo de quedarse cerca de ella para protegerla, pero también mencionó que estaría ausente del palacio por un largo período. Lucina, curiosa, le preguntó cuánto tiempo estaría ausente. Hakan respondió que estaría fuera aproximadamente una semana, el tiempo necesario para organizar el entierro de su difunto hermano en la tumba de Mesalok y regresar de inmediato. Lucina tranquilizó a Hakan, diciéndole que era capaz de aguantar una semana sin él. Hakan la tranquilizó a su vez abrazándola de nuevo y le dijo que estaría cerca de ella hasta su partida. Unos días después, Hakan se preparaba para partir. Estaba en las puertas del reino, dando órdenes a sus soldados para proteger el palacio en su ausencia, así como a aquellos que debían acompañarlo. Mientras se preparaba para partir, se volvió hacia Lucina, que había venido acompañada de Titi para verlo partir. Acercándose a su amada, la besó tiernamente y le propuso continuar en la habitación, pero Lucina, decidida, respondió negativamente. Tulán vino a interrumpirlos, recordándole a Hakan que debía partir. Después de una última despedida a su amada, Lucina le pidió que tuviera cuidado. Miró cómo Hakan subía al carruaje real que se alejaba. Mientras tanto, Gareth,
Habiendo aprendido que Joiacán se había ido a Mesalac, reía mientras declaraba que la pobre Lucina no tenía idea de lo que le esperaba. Estaba claro que tenía oscuros planes en mente. Algunos días después de la partida de Joacán, Lucina se preguntaba tristemente cuándo volvería. Titi, buscando reconfortar a su señora, le aseguró que no quedaba mucho tiempo antes del regreso del rey. Titi sentía la tristeza de Lucina y pensaba que quedarse sola en su habitación solo empeoraría su estado de ánimo. Señaló que si Gilay no estaba en la cárcel, Lucina podría distraerse aprendiendo a escribir. Así que Titi sugirió a Lucina hacer algo para cambiar de aires. Le preguntó si prefería salir afuera o tomar un baño. Titi logró convencer a Lucina de salir con ella a dar un paseo. Una vez en el patio, Titi le preguntó a Lucina si no se sentía un poco mejor afuera. Lucina respondió afirmativamente, añadiendo que de alguna manera la ausencia de Joacán la ponía incómoda. Durante su paseo, Lucina fue detenida por un guardia. Titi intervino preguntándole al guardia cuál era el problema. Este explicó que se había encontrado un objeto siniestro en la habitación de Lucina y que ella debía acompañarlo. Titi propuso revisar la habitación juntas de nuevo. Lucina pensaba que si había algo extraño en su habitación, debía de ser un malentendido, ya que nadie había entrado en su habitación en los últimos días. Titi le dijo al guardia que era sospechoso, afirmando que había estado con Lucina en los últimos días y que de repente se encontrara algo extraño en su habitación. El guardia explicó que había algo extraño relacionado con el rey, en la habitación de Lucina, y tenía la orden de llevarla de vuelta. Titi, intercediendo, recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo. El guardia agarró por la fuerza el brazo de Lucina y se la llevó. Fue empujada violentamente hacia el palacio, donde vio a Gareth, explicando que un empleado había encontrado una vela negra en la habitación de Lucina, la misma vela utilizada para lanzar un hechizo contra el rey. Lucina protestó, afirmando que era imposible que una vela de ese tipo estuviera en su habitación y que nada de eso podía ser verdad. Gareth replicó acusando a Lucina de mentir como futura reina y ordenó que fuera encerrada hasta que regresara el rey para aclarar la situación. Lucina se encontró encerrada en una habitación, Gareth anunciándole que permanecería allí por un tiempo. Lucina, que tenía dificultades para imponerse verbalmente, pensó que si Hakan regresaba rápidamente, la situación se aclararía. Mientras tanto, en Mesalac, Hakan estaba en la tumba donde descansaban los restos de su difunto hermano. Pidió a los guardias que adornaran el cuerpo con oro y piedras preciosas, rindiendo así un último homenaje a su hermano. Hakan le aseguró que descansaría en paz y prometió traer pronto la cabeza del asesino. Ordenó que las ceremonias de bendición de la sacerdotisa se llevaran a cabo inmediatamente después de que se colocaran las barreras en la tumba. Dirigiéndose a Tulán, Hakan agregó que se marcharía directamente después de que todo estuviera hecho. Tulán, intrigado, le preguntó por qué debía marcharse tan rápidamente. Hakan le respondió que no podía dejar sola a Lucina en el palacio, ya que no sabía qué podría pasar si él no estaba con ella. Sentía un presentimiento sombrío y quería estar presente para Lucina en estos momentos inciertos. En ese mismo momento, en Tallard, Lucina, encerrada en su habitación, no notó a Fuka, el elfo que se había transformado en pájaro y estaba en la ventana. Fuka vio a unos asesinos enmascarados acercándose a la habitación donde retenían a Lucina. Incapaz de revelar su presencia sin peligro, decidió llevar a Joacán lo más rápido posible. Fuka voló a toda velocidad. Joacán, que también tenía un mal presentimiento, galopó con todas sus fuerzas sobre su caballo para regresar lo más rápido posible. Lucina, al notar a intrusos enmascarados entrar en su habitación por una ventana, gritó pidiendo ayuda y preguntó si había guardias fuera de la puerta de su habitación. Fue rápidamente atrapada por los intrusos, quienes le taparon la boca para evitar que gritara más. Lucina se preguntó si alguien afuera podría haberla escuchado. Comprendió que debía permanecer vigilante y mantener los ojos abiertos, esperando que la ayuda llegara pronto. Al mismo tiempo, Gareth, la instigadora de toda esta trama, estaba parada frente a la puerta. Meditaba sobre el plan que llevaría a cabo para engañar a Joacán a su regreso. Planeaba decirle a Joacán que Lucina se había escapado por miedo a ser castigada y que no la encontraría porque ya habría sido asesinada durante su búsqueda.
Mientras tanto, Fuka, volando a toda velocidad, pensaba que era hora de que Joacán regresara al palacio, destacando que Lucina estaba en peligro. Sin embargo, mientras los secuestradores de Lucina se felicitaban entre sí, creyendo que no podrían ser alcanzados y que Hakan no podría regresar de Mesalok tan pronto, fueron detenidos por la lluvia. Las condiciones climáticas desfavorables dificultaban el avance de los caballos. Los secuestradores decidieron hacer una pausa a resguardo, esperando a que la lluvia cesara antes de continuar su camino con Lucina. Aprovechando un momento de distracción, ella logró escapar. Los secuestradores la persiguieron de inmediato. Ella corrió con todas sus fuerzas, pero al estar descalza, tropezó y cayó al suelo. Al ser alcanzada por los asesinos, la amenazaron con matarla en el acto, prometiendo deshacerse de su cuerpo más tarde. Le preguntaron si realmente creía que podría escapar de ellos. Sin embargo, los secuestradores fueron atacados por soldados. Lucina, incapaz de ver claramente al líder de los soldados, primero pensó que era Joacán. Sin embargo, para su gran sorpresa, escuchó la voz del líder de los soldados que le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían. Al mismo tiempo, Hakan, de regreso en Tallard, dejó claro a los guardias sorprendidos de verlo regresar tan pronto que estaba preocupado por su esposa. Se dirigió al palacio y, en el camino, reconoció a Titi, la sirvienta de Lucina. Le preguntó si algo malo había sucedido en su ausencia. Titi le explicó que Gareth había acusado a Lucina de usar magia negra y la había hecho encarcelar. Hakan, sorprendido y enojado, expresó la necesidad de ver a su esposa de inmediato. Se preguntaba cómo todos pudieron creer que Lucina había usado magia negra, especialmente viniendo de la boca de Gareth. Hakan también se sorprendió al descubrir que Lucina no estaba en su habitación y había desaparecido. En ese mismo momento, Lucina reconoció a Belan, su hermano. Este recordó el día en que el mago oscuro le propuso saquear la tumba de Mesaluk. El mago oscuro había vuelto a visitarlos en el castillo después del ataque de los guerreros de Tallard, ofreciéndole una salida cuando estaba arruinado. Le explicó que el rey de Tallard se había ido por un tiempo y que todo lo que tenía que hacer era secuestrar a Lucina y que el niño en su vientre sería su salida. Solo tenía que seguir estas instrucciones al pie de la letra. De vuelta a la realidad, Belan pidió al mago que verificara si el bebé que llevaba Lucina estaba en perfecto estado de salud a pesar de haber sido zarandeada. El mago verificó su pulso y concluyó que el bebé estaba en perfecto estado de salud. Así, Belan agradeció a los dioses que el bebé estuviera bien, preocupado de que algo le hubiera pasado. Lucina se preguntaba con reservas por qué Belan se preocupaba por su hijo. Belan preguntó al mago si todo se arreglaría si se llevaba a Lucina con él, y el mago respondió afirmativamente. Sin embargo, Lucina los interrumpió gritando que la dejaran ir para volver a Tallard, afirmando que no tenía ningún deseo de ir con Belan y el mago oscuro. Enojado, Belan se abalanzó sobre ella, reprochándole por haber huido a Tallard, dejándolos a él y a su madre vivir como mendigos. Le preguntó si se atrevía a desafiarlo, a pesar de que ya había arruinado a su familia, afirmando que necesitaba ser golpeada como antes lo era. Levantó la mano para golpearla cuando escuchó un grito gruñido en el cielo. Alzó la mirada y vio un dragón. Lucina reconoció inmediatamente a Hakan, mientras que Belan, por su parte, se asustó, pensando que el rey de los bárbaros debería estar en Mesalak. También notó que el mago oscuro que lo había convencido de secuestrar a Lucina había huido. Gritaba, ordenando a todos sus guardias que huyeran. Sin embargo, Hakan, recuperando su forma humana, le pidió a Lucina que cerrara los ojos. Con un gesto, mató a los soldados con su arma. Belan, presa del pánico, huyó de inmediato pero tropezó, cayendo al suelo y permitiendo que Joacán lo atrapara. Hakan mencionó que le había perdonado la vida a pesar de que había robado los tesoros de la tumba de Mesaluk, pero notó que quería secuestrar a su esposa. Hakan le dijo que esta vez lo desmembraría y daría su cuerpo de comer a las bestias. Tratando de explicarse, Belan le dijo que todo esto era un malentendido y que no había venido a secuestrar a su esposa. Sin embargo, con un rápido movimiento, Hakan le cortó la cabeza con su hacha. Lucina, temblando de miedo, suplicó a Joacán que se detuviera. Acercándose a ella,
Hakan le preguntó cómo había pasado todo esto durante su ausencia y que Gareth le había dicho que ella había huido por miedo a un castigo. Lucina, exhausta, le sugirió que primero regresaran al palacio. Al día siguiente, de regreso en Tayar, la sacerdotisa examinó a Lucina y le dijo al rey Hakan que había perdido suficiente sangre, pero que ahora estaba bien. La sacerdotisa agradeció a los dioses que el bebé todavía estuviera sano. Sugirió al rey que descansara ya que él no había dormido en días. Él respondió que no, que todavía había otras cosas que debía resolver y que aquellos que se habían atrevido a calumniar a su esposa ya no tenían derecho a vivir mucho tiempo. Gareth, quien había sido arrestada y encarcelada, esperaba ser juzgada ante el rey. Algunos días después, fue convocada ante la corte para recibir su sentencia. Hakan le reprochó envidiar a Lucina, tratando de atraparla insinuando que Lucina usaba magia negra cuando en realidad era ella quien guiaba el uso de la magia negra. Gareth respondió que no sabía nada sobre magia negra y que su crimen podría ser no haber podido detener a su hermano, pero estaba lista para aceptar su sentencia. Hakan le preguntó si se atrevía a negar aún la verdad y pidió que hicieran entrar a Gilai. Luego le pidió que hablara. Gilai confesó su uso de magia negra durante mucho tiempo bajo las órdenes de su hermana Garete. Admitió ser responsable de la locura de la dama Adar y de las alucinaciones del rey para evitar que viera a Lucina. Agregó que su enfermedad cardíaca se debía al uso de magia negra. Hakan preguntó a Gareth si seguiría negando a pesar de la confesión de Gilai ante toda la corte. Gareth persistió diciendo que todo esto era una invención de Gilai y que no podía ser probado. Hakan agregó que todas sus sirvientas también habían confesado que ella era la instigadora de todos estos males. Enojado, declaró que Gareth había usado magia negra para dañar al reino, intentando controlar al rey y la reina de Tayar para sus propios fines, y que la sentencia para esta última sería la pena de muerte. Gilai abogó por la clemencia de Joacán y le recordó que Gareth había actuado durante años por el bien del reino gracias a su posición de reina y que él también era tan culpable como ella. No quería ver morir a su hermana. Hakan reconsideró su decisión y anunció que la depondría de su título de reina, la encerraría en el Palacio del Sur, marcaría su cuerpo con hierro para que nunca olvidara su crimen. Para Gilai, aunque podría haber sido condenado a muerte, Hakan decidió marcarlo con hierro y condenarlo a trabajos forzados debido a sus confesiones. Así terminó el consejo. Gareth preguntó a su hermano cómo pudo hacerle eso. Él le respondió que acababa de pagar su deuda con ella por haberla criado y que a partir de ahora ya no tenía que obedecer sus órdenes. Expresó su deseo de liberarse de su hermana y quedarse al lado de Lucina. Así, Gilai fue llevado por los guardias. Algunos días después, Hakan le explicó a Lucina cómo había transcurrido el consejo de condena de Gareth y Gilai. Luego se disculpó por traerle malas noticias. Lucina estaba triste por su amigo Gilai. Hakan anunció luego una buena noticia que se había decidido hoy en el consejo. Le dijo a Lucina que se le había otorgado el título de reina temporal de Tayard. Lucina se sorprendió al enterarse de la noticia. Hakan afirmó que Lucina lo merecía completamente, especialmente porque estaba embarazada de un dragón protector. Destacó que después de la ceremonia de boda, ella podría establecerse en el palacio de la reina. Lucina no podía creer que fuera la reina, aunque fuera temporalmente. Hakan le anunció que aún tenía una buena noticia. Luego pidió que hicieran entrar a la dama Adar, quien no había reconocido a Lucina y se preguntaba quién era ella. Lucina había notado que aún no estaba completamente curada del influjo de la magia negra y le preguntó a Hakan si no sería mejor que Gilai, que sabía de magia negra, ayudara a Adar a recuperar toda su salud mental. Finalmente, Hakan cedió y le dijo que podía hacer lo que quisiera. Lucina se volvió hacia Adar y le anunció que se quedaría a vivir en el palacio secundario con ella, pidiendo que se le preparara una habitación. Al mismo tiempo en Bryon, la madre de Belán, pensando que éste había regresado, se sorprendió al ver que no era él. Le preguntó a la madre de Lucina cómo podía regresar después de años
de haberla abandonado con su hija sin noticias de su esposo. La madre de Lucina se acercó a ella y le anunció que su esposo había fallecido hace mucho tiempo. La madre de Belán estaba choqueada. La madre de Lucina también le anunció la muerte de su hijo. Incrédula, ella no podía creer las palabras de la madre de Lucina. Con un gesto, la madre de Lucina clavó su mano, transformada en colmillos negros, en el vientre de la madre de Belán. Esta escupió sangre y luego murió. Limpiando su mano, agregó que ya no necesitaba a su familia. La madre de Lucina especificó que el hijo de Lucina estaba sano y que pronto Lucina se convertiría en la verdadera reina de Tallard. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, enfatizando que pronto Tallard sería suya una vez que el hijo que lleva Lucina nazca.